Hola, ¿qué tal? Ante la llegada del nuevo gobierno encabezado por Luis Abinader y Raquel Albaje, y como reacción al programa que hicimos anterior en cuanto a los que son los funcionarios de carrera que si pueden ser echados, votados, destituidos, nos preguntan que si el Ministerio Público, es decir, los fiscales, aquellos funcionarios que están encargados de perseguir e investigar la corrupción, los delitos que se cometen, si estos también pueden ser despedidos a pesar de existir una ley de carrera que los protege. Mi respuesta, señores, es que sí, pueden ser todos despedidos. Y vamos a explicar por qué. Desde el punto de vista legal, la Ley Orgánica 133-11 es una ley que precede a lo que es la ley del Estatuto Orgánico. A partir de ahí se consagra la inamovilidad y ley de carrera del Ministerio Público. Pues bien, esta misma ley, el cual se hace para ajustarlo a los lineamientos de la Constitución del año 2010, en donde se consagra esta carrera e inamovilidad, de por sí misma tiene algunos bajaderos que le permiten al nuevo presidente de turno destituir a los fiscales. En primer lugar, las atribuciones que la misma Constitución y la misma Ley Orgánica 133-11 le otorga de designar al Procurador General de la República y como 11 procuradores adjuntos de extrema confianza. Ya con esto de por sí, independientemente de lo que establezca la ley, ya esto ya le da la batuta para dirigir el sistema del Ministerio Público. Eso es una. Y pueden influir en las decisiones que vaya a tomar el Consejo Nacional del Ministerio Público. Eso es de entrada, ya que este consejo tiene atribuciones disciplinarias y también atribuciones para despedir, jubilar a los miembros del Ministerio Público. No importa el rango, no importa su lugar. Otro bajadero está en el artículo 31 de esta misma ley. El artículo 31 establece que los procuradores, para ser procurador general adjunto, designado por parte del Consejo Superior, el Consejo del Ministerio Público, estos funcionarios cesan conjuntamente con el Procurador General de la República. Es decir, si el Procurador General de la República, estos funcionarios también se van. Sucede que el artículo 31, parte final, establece que ya luego que el Procurador General de la República se marcha o es cesado, o sea, el titular, entonces estos procuradores, los cuales deben ser escogidos entre los procuradores generales de Corte de Apelación o procuradurías regionales, cesan también automáticamente en sus funciones. Y la ley en ese caso les tiene previsto que sean reasignados o en defecto que estos se acojan a un retiro voluntario. Entonces, eso es por un lado. Habría que ver en un caso así, en cuanto a los procuradores generales adjuntos, quiénes estarían en disposición de ser degradados y si estos se ajustarían a un retiro voluntario. Bien, artículo 31. También el artículo 83 de la ley establece varias causas de cesación de funciones. Una de ellas es la evaluación deficiente en su desempeño. Casi toditos son deficientes en su desempeño. Abusador y criminal y desgraciado la mayoría. Otra es la renuncia, es decir, que si estás en un ambiente tóxico, hostil, que te hacen la vida imposible, tú puedes renunciar y irte de ahí. Otra es el abandono del cargo. Ahora mismo con la excusa del COVID y que con la transición la mayoría han abandonado sus cargos.
La otra es la destitución a cargo del Consejo Superior del Ministerio Público o de los consejos disciplinarios por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Muchos de ellos han cometido y cometen muchas faltas graves, por cierto. Y cualquier otro, ojo con esto, cualquier otro que determine la ley. Ponga mucha atención a eso de cualquier otro que determine la ley. Artículo 83, cesación de funciones. En ese sentido, vamos a hacer un poquito de historia patria. Esta ley del Ministerio, Estatuto Orgánico del Ministerio Público o Ley Orgánica del Ministerio Público sustituye la ley del Estatuto del Ministerio Público, que fue el germen de la carrera del Ministerio Público, pero que había que ajustar por la Constitución del año 2010. Sin embargo, esta ley orgánica 133-11 tiene muchísimos defectos de fondo y forma. En primer lugar, óigase bien, defectos de fondo y forma que la pueden hacer inconstitucional. Y le vamos a explicar. Pues bien, sucede que esta ley en primer lugar es ilegítima, ya que esta ley fue impuesta y hecha un traje a la medida por parte del Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Leonel Fernández y Danilo Medina también, en un momento en que el Partido Revolucionario Moderno o Partido Revolucionario Dominicano estaba siendo sometido a un proceso de acoso y persecución y secuestro y arrebato de sus siglas, símbolos, historia, etc. Recuerden que en el año 2010 Miguel Vargas Maldonado fue filtrado como caballo de Troya en esa entidad y se quedó con los símbolos, y no solamente se quedó con los símbolos, sino que también facilitó que la Constitución del año 2010 fuese aprobada. Eso es uno. Entonces, esta Constitución no fue consensuada, esta ley orgánica no fue consensuada de ninguna manera, ya que el PRD encontrarse en una situación de persecución en el año 2011, cuando Leonel Fernández había conquistado todos los senadores en las elecciones del año 2010 y casi todos los diputados, y que había conformado un Consejo Nacional de la Magistratura en donde él votaba él solo ahí. Él, no conforme con eso, vino y al vapor impuso esta ley, prevaleciéndose de su mayoría aplastante de 30 senadores y una mayoría calificada de diputados, para imponer esta ley sin necesidad de consensuar, ni de negociar, ni de nada. Una ley que, aunque es verdad que establece y consagra una serie de derechos a favor del Ministerio Público, no es menos cierto que es una ley que la hicieron de forma totalmente cerrada. ¿En qué sentido? En que para usted ser fiscal, necesariamente usted tiene que ser obligado de carrera y proveniente desde los fiscalizadores. Es decir, una ley mucho más cerrada que la ley de carrera judicial. Esa es una, ya que la ley de carrera judicial contempla, da discrecionalidad de que un abogado en ejercicio, dependiendo de su trayectoria académica, su experiencia pasada en la judicatura o lo que sea, pueda ser designado en cualquiera de los rangos de la judicatura. Esta ley del Ministerio Público no establece eso. Es decir, una ley cerrada. Ni tampoco establece algún tipo de bajadero legal en caso de designación irregular. Y a eso es que vamos. Lo otro es que al llegar Danilo Medina, lo primero que hace es que designa a Jean Alain, el Vicrepo, a Jean Alain Rodríguez, el fiscal, el procurador general de corte más sinvergüenza de la historia de República Dominicana. Imagínense ustedes Jean Alain en la intimidad de su despacho, en la intimidad del Consejo del Ministerio Público, encerrado en privado en 4 paredes, toda la vagabundería que él haría y los criterios discrecionales y de lambonería para seleccionar y ascender a los fiscales. ¿Por qué le decimos esto? Porque si él, en una evaluación pública ante miles de personas, fue capaz de violar el debido proceso
es decir, el derecho a defenderse que te consagra la Constitución y el reglamento interno del Consejo Nacional de la Magistratura para maltratar y ultrajar a Miriam Germán Brito, con la complicidad de Danilo Medina, que estaba ahí en ese momento, que no lo paró, y le dijo, mira, eso que tú estás haciendo está contrario al reglamento que nosotros aprobamos. Si él fue capaz de eso, se prestó esa vagabundería, ¿qué no sería Jean Alain en privado, señores? Es decir, señores, que a la hora de que se haga una fiscalización, una auditoría de los criterios, de los exámenes, de las evaluaciones, de los currículums de cada uno de los integrantes del Ministerio Público que fueron designados y ascendidos durante la administración de Jean Alain Rodríguez, y que se compruebe que fueron irregulares y sujetos a politiquería barata y a favores personales, con esa evaluación acá y fiscalización y auditoría a cargo de un equipo independiente, el cual yo podría sugerir incluir técnicos internacionales de la OEA, de la ONU, de lo que sea. Imagínense ustedes, con esa auditoría, perfectamente, el presidente de la República o parte interesada puede tomar esa auditoría y someter una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para declarar la nulidad de la designación de todos los representantes del Ministerio Público durante la administración de Jean Alain Rodríguez y también Francisco Domínguez Brito. Porque no se crean, Francisco Domínguez Brito así como lo ven, pero Jean Alain principalmente. Entonces, ¿por qué razón? Alegando que, el recurso de inconstitucionalidad sería de que la forma en que fueron evaluados y designados estos fiscales fue totalmente al margen de la ley y totalmente al margen del espíritu y letra de la Constitución. Imagínense ustedes el Tribunal Constitucional con una auditoría en mano, rían, nulas todas las designaciones. Eso sin hablar de que el presidente de la República podría contar con someter la ley del estatuto del Ministerio Público también a un recurso de inconstitucionalidad, amparándose en la popularidad o la luna de miel ahora que está ascendiendo el gobierno, o en defecto someterla a un escrutinio en un plebiscito que está consagrado en la misma Constitución del 2010, someter esta ley del Ministerio Público a un plebiscito. Lo otro también es que esta ley, el reparto del Ministerio Público, tampoco fue consensuado. No es como pasó con la Suprema Corte de Justicia. Nosotros en lo particular siempre hemos criticado a la Suprema Corte de Justicia desde Subero para acá, porque le meten mucho miedo y mucho terror a los jueces, y también porque parece ser que la escuela de la judicatura como que le enseña a ser muy bruto. Pero sin embargo, ahí no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia, encabezada por Jorge Subero Isa, luego la de Mariano Germán y esta otra, a cargo de Luis Henry Molina, fueron tribunales consensuados. Es decir, en donde hubo un reparto de magistrados por parte de todos los partidos participantes. Claro, con excepción de la de Marianito, pero la de Subero Isa y ahora esta, encabezada por Luis Henry Molina, fue una negociación en donde a cada quien le dieron lo que le corresponde, y ese reparto se ha mantenido desde la Suprema Corte, pasando por las Cortes de Apelación, bajando por los tribunales de primera instancia hasta llegar a los juzgados de paz, así como también en las dependencias orgánicas y administrativas del Poder Judicial. Es decir, que no es lo mismo lo que está aconteciendo con los jueces que con lo que sucede con los fiscales, ya que también amparándose en esta mayoría mecánica con un PRD disminuido, es decir, gobernando prácticamente solos, esta gente vinieron y eligieron entre ellos mismos, entre amigos, canchanchanes, amistades y miembros del Partido de la Liberación Dominicana,
y allegado del Partido de la Liberación Dominicana designaron a todos los miembros del Ministerio Público. Yo conozco casos de gente que fueron designados fiscales, que estaban, por ejemplo, lavando carros en Nueva York, que lo llamaron, ven fulano que te vamos a nombrar fiscal. Y el examen, no importa, ven, que tú estás nombrado ya. Yo conozco muchos casos, no me hagan hablar. Entonces, si a esto también hablamos de que si ustedes hacen un encuentro entre todos los abogados, entre los 60,000 abogados que hay ahí, las únicas gente que se van a encontrar que el proceso de selección de los fiscales bajo la égida de Jean Alain fue justa, las únicas gente que van a votar a favor van a ser los mismos fiscales, los 3 gatos que conforman la fiscalía, los 1,000 o 2,000 o 3,000 miembros del Ministerio Público. Pero los demás 57,000 abogados valoran de forma pésima la selección de los actuales fiscales. Entonces, si a esto también sumamos del favoritismo que ha habido por parte de estos fiscales hacia las llamadas tribus judiciales, en donde hay 2 o 3 grupos que son los dueños hegemónicos de la judicatura en estos momentos, y que todos los casos es con ellos nada más para resolverlos, imagínense ustedes. Es decir, señores, que no hay para nadie. Ya para finalizar de forma orgánica, si un funcionario fue electo como funcionario de carrera, también queda la opción del despido puro y simple por parte del Consejo del Poder del Ministerio Público. Pueden ser destituidos pura y simplemente, y estas personas nada más tendrían derecho a una indemnización, la cual deberían de reclamar por ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Y después de ahí ver cómo le van a pagar, porque el gobierno de Luis Abinader perfectamente, si le dan una sentencia en contra por parte de este tribunal, actuando en función de tribunal de trabajo, perfectamente esas indemnizaciones pueden pasar a deuda pública y pagar esas indemnizaciones sabrá Dios cuándo. Es decir, señores, ya sea porque te despidieron y te indemnizaron, ya sea porque te jubilaron antes de tiempo, ya sea porque te degradaron, ya sea porque cesaste en tus funciones, ya sea porque te despidieron por irregularidades, porque tú abandonaste el cargo, ya sea porque se hizo una auditoría a las designaciones y a los ascensos y fueron declarados inconstitucional por irregularidad y por violar la letra y el espíritu de la Constitución conforme a lo que es la carrera del Ministerio Público. No hay tutía, señores. Lo otro también, señores, es que aparte de todo esto, actualmente hay muchos abogados que la están pasando mal. En un tema que nosotros escribimos, en donde hablamos del colapso de la carrera de Derecho, esta situación de muchos abogados que no están haciendo nada, debido a la gran cantidad de abogados en ejercicio, la poca cantidad de casos, la economía restringida creada por el Partido de la Liberación Dominicana. Esto hace que haya muchos abogados que estén presionando en estos momentos para que lo pongan a trabajar en lo que sea, hasta como barrendero. Entonces, si unimos todas estas situaciones, tanto desde el punto de vista de la legitimidad de la ley, como que no fue consensuada, así como también en la inconstitucionalidad de las designaciones y ascensos de Jean Alain Rodríguez, que ha sido capaz hasta de fingir que está enfermo de coronavirus, mientras por el otro lado está ascendiendo fiscales de forma irregular e ilegal. Ahí no hay mucho que buscar, señores. Recuerden, señores, que una cosa es la ley, el derecho, y otra cosa es la fuerza. Entonces, tanto por la fuerza como por la ley, es para afuera que van, lamentablemente. De nuestra parte, nosotros rogamos por aquellos funcionarios fiscales, miembros del Ministerio Público, que tienen muchos años dentro de la judicatura, que están haciendo un gran trabajo. A aquellos sí nosotros deseamos que sean protegidos y amparados por la ley. Pero todos los demás, canchanchanes y vaina, tráfico de influencia y bailándole en cuero a Jean Alain, para afuera todito. ¿Es cuánto? Bien, amigos, si les gustó este programa, denle clic y compartan y ya. Asesorías legales, negocios, inmobiliarios. Me contactan ahí abajo. Hasta para quejarse de mí si ustedes quieren.